Dentro del ejercicio práctico pedagógico que se desarrolla día a día en las aulas y en los colegios, los docentes consideramos que es importante dar un análisis juicioso frente a muchas de las leyes y normativas que se vienen dando y que vienen evolucionando día a día en nuestra sociedad. Una de esas transformaciones, y puede ser tal vez en este momento lo más importante, es la aprobación del decreto 1421 de agosto del 2017, que habla acerca de la educación inclusiva para personas con discapacidad, que atiende a la atención del enfoque diferencial y cómo se está dando acción frente a las necesidades de las personas en los ámbitos educativos en condición de discapacidad. Una de las primeras falencias que encontramos dentro de la ley y la normativa es que muchas de estas leyes están elaboradas por personas que no hacen parte del diario quehacer pedagógico que se desarrolla día a día en una institución educativa. Esta es una falla porque a nivel administrativo consideramos e idealizamos muchas de las acciones que se pueden generar dentro del aula sin tener en cuenta características específicas de la población y no solamente de la población y este enfoque diferencial del cual hablamos, sino de sus familias. Es importante que estas leyes se generen dentro de un ejercicio que sea desarrollado por una persona que esté en el diario vivir y que conozca todo lo que está inmerso en el desarrollo de este ejercicio. Hay una mala experiencia con relación a la asignación de cupos y del proceso que se tiene que realizar frente a una oferta pertinente, como lo anuncia el decreto 1421, que son los estudiantes que deben ubicarse en sitios cercanos a su residencia. En muchos de los casos, los sitios son asignados sin tener en cuenta las características particulares del estudiante. Estudiantes con discapacidad física que llegan a colegios donde la primera barrera es el tema de la infraestructura. Es una ley que ya está, que se está implementando, pero que no se ha transformado y no ha trascendido verdaderamente a las instituciones, lo cual implica que para los estudiantes con discapacidad esta es su primera barrera. Y los colegios a nivel técnico, a nivel de recursos, a nivel de recurso humano no se encuentran preparados para recibir a diferentes estudiantes. Simplemente el proceso de inclusión se está limitando a cubrir cobertura y no al tema de atención y calidad. Posterior a ello, hablamos de que el docente de apoyo y el recurso humano que se encuentra en las instituciones, que son las personas quienes reciben a la persona en condición de discapacidad, se encuentran en toda la disposición de generar buenos procesos de inclusión para que el estudiante tenga goce pleno durante su estadía en el colegio y en el aula. Sin embargo, en articulación con las familias frente a las acciones que requieren atención por salud, frente al tema terapéutico y diagnóstico, nos encontramos cortos, pues la Secretaría de Educación no ha logrado articularse con Secretaría de Salud para priorizar los temas en donde es importante dar un diagnóstico y atención al tema terapéutico del estudiante que garantice que los procesos evolucionen. Al contrario, las familias evidencian que es un gran impedimento para poder apoyar a sus hijos en el tema médico. Por esta razón, las instituciones también se encuentran cortas frente a las acciones que pueden desarrollar y que pueden delegar a sus familias y fuera de las aulas. Por otro lado, el decreto 1421 y la Ley General de Educación habla de vincular y articular familias, pero no hay una ley como tal que en cierta forma permita que la familia esté un poco más comprometida con el proceso. Adicional a ello, es importante que se tenga en cuenta que se requiere una capacitación para los cuidadores, para las familias de personas en condición de discapacidad frente al manejo de muchas situaciones. Asimismo, es importante la capacitación a docentes que se viene manejando en muchas instituciones. Estas instituciones se encuentran centralizadas y las instituciones que se encuentran en sitios vulnerables o alejados del casco urbano no cuentan con estas capacitaciones, las cuales los docentes reclaman frente a su quehacer pedagógico, pues son
capacitaciones que les permite desarrollar diferentes estrategias en el aula con el fin de garantizar que pueda desarrollarse un buen ejercicio dentro de lo que es la inclusión educativa. Una persona en condición de discapacidad generalmente se considera interdicta a los 18 años por parte de su familia y ante el Estado. Frente a estas leyes, consideramos que dentro del ejercicio práctico, una persona que tenga 18 años y que no haya culminado su proceso educativo, simplemente por tener la edad que tiene, sale del sistema educativo o no cumple con el requerimiento y estándar para pertenecer a cierto grado académico. Esto es una barrera y es un impedimento, pues se recurre a aulas de aceleración que no cuentan con procesos de inclusión, sino simplemente, como lo dice su palabra, de aceleración dentro de los conceptos que muchos estudiantes no logran. Es importante que Secretaría de Educación no se desvincule de estos procesos y que se pueda generar un plan de acción que contribuya al desarrollo de un proyecto de vida, no solamente en colegios especializados, sino en muchas aulas donde se puede delegar personas con el fin de que se generen estas acciones enfocadas hacia el fortalecimiento de un proyecto de vida, teniendo en cuenta que muchos estudiantes en condición de discapacidad no van a lograr los requerimientos mínimos a nivel conceptual, incluso para adquirir su proceso de lectoescritura. Y saliendo del colegio o cumpliendo la mayoría de edad, no logran cumplir con los requerimientos mínimos para una empresa o para una entidad que los emplee y que les permita ser autosuficientes e independientes. Asimismo, es importante dar una revisión a las aulas especializadas. Muchas aulas especializadas en los colegios distritales de Bogotá cuentan con un equipo interdisciplinar compuesto por un fonoaudiólogo, un psicólogo, un trabajador social, un terapeuta ocupacional y un educador especial. Estas aulas funcionan en diferentes instituciones y según la mirada de muchos de nosotros puede ser excluyente, pues no comparten con sus compañeros de aula regular. Sin embargo, estas aulas en los colegios que funcionan de forma intermitente benefician el proceso del estudiante, pues el estudiante requiere un equipo interdisciplinar que fortalezca todas las habilidades y que le permita desarrollar a sí mismo estas habilidades para que pueda avanzar aún más en los procesos escolares. La propuesta sería que estas aulas especializadas estuviesen más al alcance de los estudiantes y que se pudiese contar con una participación intermitente que no excluya del aula regular, pero que le permita contar al estudiante con ese apoyo interdisciplinar para fortalecer y desarrollar las habilidades académicas que se requieren dentro del proceso escolar. Dentro de las rutas de acceso encontramos que hay una gran falencia, a pesar de que la ley decreta que un padre que tiene una persona en condición de discapacidad debe acercarse al DILE, generar un proceso de inscripción y luego llevar al estudiante a la matrícula, observamos que las rutas de atención no son rutas favorables y que requieren que todas las personas que están en pro de ese ejercicio puedan tener el reconocimiento y puedan atender a la particularidad de la población en condición de discapacidad, como le indica el enfoque diferencial, pues muchas de estas familias cuentan que hay barreras dentro del proceso de asignación. Posterior al proceso de asignación llegan a instituciones que les cierran la puerta porque no cuentan con la infraestructura o recursos técnicos para la atención de sus hijos. Y muchos de los estudiantes que tienen problemas a nivel psicosocial son definitivamente excluidos del sistema educativo. Cuando por fin logran entrar al sistema educativo en algunas instituciones, cuentan con barreras dentro de la institución y con personal poco capacitado para garantizar. Es importante que se establezcan unas rutas teniendo en cuenta las características de ciertas poblaciones que hacen parte del grupo de personas en condición de discapacidad, teniendo articulación con otras entidades que permitan atención oportuna. Dentro del decreto 1421 se habla que dentro del tema de recursos destinados para que esto dé un buen desarrollo se encuentran los docentes de apoyo, el apoyo pedagógico y el material metodológico que se requiere implementar en las aulas.
Muchas de las instituciones educativas distritales que cuentan con procesos de inclusión no cuentan con este material y es uno de los elementos que más reclaman los docentes en pro del desarrollo de las funciones dentro del aula. Es muy importante, ya que los estudiantes requieren un poco más de refuerzo frente a muchos conceptos y este material sería una gran herramienta para desarrollar en el aula y con las familias. Se implementen dentro de las leyes de diversidad y de inclusión los horarios diversificados. Esta es una apuesta que pretende hacer partícipe al estudiante de diferentes clases según su ciclo vital y según su capacidad dentro de las materias que el estudiante requiere más esfuerzo, pues no tiene sentido un estudiante en grado 11, en grado octavo, en grado noveno viendo materias como física, química o álgebra cuando no ha logrado culminar un proceso de lectoescritura o cuando no ha logrado adquirir conceptos básicos para poder desarrollar el proceso escolar. Es por eso que la propuesta de horario diversificado permite que el estudiante haga refuerzo de estas áreas en todos los grados académicos, atendiendo a ciclo vital y a sus capacidades cognitivas. Por último, encontramos aún una serie de barreras dentro de las instituciones. Una de ellas son los docentes que manejan el método tradicional, que están en proceso de hacer su tránsito a la jubilación y que no lo hacen porque simplemente la ley cobija de que no es necesario que lo hagan. Pero cuando los docentes de apoyo, los procesos de inclusión y ciertos conceptos como el enfoque diferencial llegan a la institución, son resistentes y son una de las principales barreras en educación. Esta reforma es necesaria, es importante y es vital para garantizar el goce pleno de los estudiantes que hacen parte de los procesos de inclusión y no cuentan con maestros que apoyen estos procesos.